va a estar orientada la clase a analizar el papel de los expertos y cómo, digamos, cómo tienen una suerte de presión en temas complejos como el tema del cambio climático. Entonces, no vamos a ver el cambio climático en sí mismo como un tema de discusión, pero evidentemente va a estar en el centro de la discusión en la medida en que miremos, ¿no es cierto?, el papel que juegan los expertos acá en ese fenómeno. Entonces, de lo que se trata hoy día es analizar el conocimiento experto en relación y en virtud al fenómeno del cambio climático. Como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, uno de los aspectos donde los expertos han aparecido en el último tiempo tiene que ver en el fenómeno del cambio climático. Y con aparecido me refiero no solamente a que exista una comunidad de expertos, que uno podría eventualmente, ¿no es cierto?, reconocer si es parte de esas comunidades. Recuerdan ustedes cómo funcionan las experticias científicas, y están muy relacionadas, ¿no es cierto?, con el entorno en el cual se va constituyendo las disciplinas. Por lo tanto, un científico puede ser validado como experto al interior de sus disciplinas científicas, pero no necesariamente eso significa que fuera de la institución científica pueda tener algún tipo de reconocimiento. Entonces, cuando uno aborda este tema del cambio climático y el papel de los expertos, necesariamente tiene que pensar en el papel que juegan los expertos más allá de las comunidades científicas. Eso es lo primero. O sea, ¿cuál es el papel de los expertos? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Tiene que ver con la constitución de las disciplinas, sobre todo a partir del siglo XIX y comienzo del XX particularmente. Pero cuando hablamos del experto en relación al cambio climático, entonces estamos hablando más allá de las comunidades científicas y sobre todo estamos hablando del papel que juegan en los medios de comunicación, que es el lugar que la cultura contemporánea, ¿no es cierto?, pone como para discutir a nivel público. Entonces, lo primero sería qué nos dicen los expertos sobre el cambio climático. Primero, que estamos en una profunda mutación, que no es solamente una crisis ecológica, sino que es algo que relaciona, perdón, que marca una alteración en nuestra relación como seres humanos respecto al resto del mundo, no solamente otras especies, sino que con el resto del mundo. Por lo tanto, esto no tiene que ver solamente con ciertos grupos que están, ¿no es cierto?, cambiando esta relación en lo que se llama el periodo del antropoceno, es decir, que estamos viviendo en un momento en el cual el ser humano es el que más influye en el planeta, por eso se llama antropoceno, una superación del holoceno, sino también, ¿no es cierto?, es un fenómeno que se ve como de un punto de vista global y en el cual estamos involucradas todos y todas. Y desde lo que más, digamos, más trivial hacemos hasta lo más complejo, somos parte de esta crisis, ¿no es cierto? Y de esta profunda, como dice Latour, de esta profunda mutación. De modo que cuando nosotros comemos, tenemos que pensar qué se está produciendo detrás del alimento que nosotros estamos consumiendo. Si tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cultivo de monoespecies, en un espacio, ¿no es cierto?, amplio de terreno, si tiene que ver con el cultivo de especies vegetales, ¿no es cierto?, con el uso de químicos para poder evitar, ¿no es cierto?, en esos grandes espacios, ¿no es cierto?, algún tipo de insecto o plaga. Si estamos comiendo, por ejemplo, qué sé yo, un tipo de pescado que viene de la producción acuícola, por ejemplo, como puede ser el caso del salmón en Chile, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo en los lugares donde esto se produce. Eso sin dejar de lado, evidentemente, el propio fenómeno que, aparte del cambio climático, que hace crisis también, ¿no es cierto?, del ser humano, de los humanos que están involucrados en esa producción, que es algo, digamos, que evidentemente se viene discutiendo desde el siglo XIX con el tema sobre todo con Karl Marx, pero ahora, ¿no es cierto?, pasa a tener otra categoría. Por lo tanto, cuando uno utiliza una ropa determinada, tendría que pensar dónde se produjo esa ropa, bajo qué condiciones laborales, evidentemente, dónde, en qué lugar,
pero también cómo fue dañado o alterado, digamos, el medio ecológico, porque no todo produce alteración pues, a nivel de consumo masivo. Entonces, es una crisis, como digo, que afecta nuestra relación con toda la naturaleza. Tenemos que pensar en la cantidad de impacto que provocamos con nuestros viajes, por ejemplo, con el transporte. Em, y todo este fenómeno que hemos estado viviendo este último tiempo, ustedes lo pensarán, con la pandemia, ¿no es cierto?, ha puesto en evidencia este fenómeno. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en aquellos lugares que han sufrido un fuerte confinamiento? ¿Qué ha ocurrido con la naturaleza este año? Lo podemos ver, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ustedes notan algo? ¿Los medios de comunicación digamos, destacado cosas? ¿Qué ha ocurrido con eso? El tema de los animales, como que han aparecido tantos pumas en Santiago, Claro. o, o también en Estados Unidos, como que hay muchos osos que están en la ciudad, como que los animales han bajado mucho a las ciudades, más que otros años. ¿Y qué pasó? Muchas gracias. ¿Qué pasó también con el cielo de Santiago en algún momento? Ya cambió un poco, pero porque ahora ya no se puede ver por efecto del tiempo atmosférico actual. Pero, ¿qué pasó? Se pudo ver Santiago como nunca desde ciertos lugares que antes no se podía ver, la cordillera, por ejemplo. Eh, ¿qué es lo que ocurrió con los peces en algunos lugares, ¿no es cierto? Hay muchas fake news, no hay que creer todo lo que muestra los medios digitales, por supuesto, pero sí evidentemente han habido muestras claras de que nosotros estamos produciendo esta crisis ecológica. O sea, eso no se puede negar. Yo creo que después del confinamiento con el coronavirus, difícilmente podríamos negar que somos nosotros los que estamos generando esta crisis y en nuestra relación como humanos con el resto del mundo. Entonces, eso es lo primero. Estamos, ¿no es cierto?, en una situación en la cual los expertos nos dicen, hay una mutación, hay un cambio elemental, por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, como dije hace un rato, ¿no es cierto?, lo que comemos, como la ropa que utilizamos, la forma que nos transportamos, la manera que ocupamos la energía, por ejemplo, evidentemente, todo eso eso es parte de esta crisis y es parte de este cambio. O sea, por lo tanto, si nosotros quisiéramos frenar esta crisis o transformarla, ¿no es cierto?, tendríamos que cambiar todos nuestros hábitos. ¿Mm? Em, claro, Leonora pone los Pumas bajando a Las Condes, no solamente a Las Condes, también, ¿no es cierto?, otras comunas, incluso llegaron hasta Ñuñoa, em, cosa que no se había visto, ¿no es cierto?, en un buen tiempo. Y de hecho, había muchas personas eh, que no tenían claridad respecto de la cantidad de fauna silvestre que todavía existía en una ciudad como Santiago. Perdón. Entonces, sí, el de la Florida era un fake news, sí creo que parece que era un gato grande. Bueno, hay mucha noticia falsa respecto de los animales que han ido, ¿no es cierto?, eh, tomando espacios que antes o que durante mucho tiempo les pertenecieron. La TUR dice que todos los días recibimos malas noticias. Y esto se recibe con una calma asombrosa, es decir, pareciera que frente a lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, del calentamiento global, del derretimiento de los glaciares, de la mayor y creciente, ¿no es cierto?, desaparición de especies, ojo, algo que Latour no pudo haber visto, ¿no es cierto?, en su momento, cuando escribió el libro, evidentemente, ¿no es cierto?, el efecto que ha producido sobre todo el resto del mundo, ¿no es cierto?, la pandemia del coronavirus. El coronavirus está probado que tiene su origen en esto mismo, en la manera en que nosotros nos relacionamos como humanos con nuestro entorno. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos consumiendo como alimento? La manera en que consumimos ese alimento y cómo se transmiten las enfermedades. Y la manera en la cual nosotros nos transportamos y la movilidad, ¿no es cierto?, de mercancías y de personas ha hecho que vivamos por primera vez una crisis global como nunca en la historia se había visto. O sea, habían habido muchas crisis de tipo sanitario que estaban en algún lugar, ¿no es cierto?, que sea la peste negra o todas
o todas las crisis ecológicas perdón, de salud que provocó la llegada de los europeos a América, que fue lo que más mató población indígena. Pero esta es la primera vez en la historia en que todos los seres humanos, prácticamente al mismo tiempo, nos estamos viendo enfrentados al mismo problema sanitario con el coronavirus. Por lo tanto, vemos claramente, ¿no es cierto?, que estas crisis, ahora lo tenemos claro, y son de un nivel macro que nos involucran a todos en la cual, ¿no es cierto?, nosotros no podemos decir que estamos fuera de aquí. Lo que se pregunta Latour, y no estaba en este momento el tema del coronavirus cuando lo escribió, y que ha dejado, como dije, en evidencia que es una crisis global, ¿por qué no cambiamos nuestras formas de alimentarnos? ¿Por qué no cambiamos la forma de vestirnos? ¿Por qué no cambiamos el hábitat, la forma de transportarnos, nuestras técnicas de cultivo? O sea, ¿por qué no cambiamos nuestro modo de producir cuando sabemos que está generando un daño y una irreversible a la naturaleza? Latour dice que ya hace más de 30 años deberíamos haber actuado cuando los científicos y las científicas estaban, digamos, demostrando de que esto estaba produciendo cambios. Pero parece que aquello que hubiera podido ser una crisis pasajera, que se hubiese, ¿no es cierto?, controlado en algún momento, se transformó en una alteración de nuestra relación con el mundo. O sea, en algún momento lo que pudo haber sido una crisis pasajera se transforma realmente en una profunda mutación y no pudimos pararlo hace 30 años como pudo haber ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Y esa es la pregunta de la clase de hoy día. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá y cuál es el papel que han jugado los científicos y las científicas como expertos en todo este fenómeno? ¿Por qué si los científicos y las científicas nos dicen que hay una crisis, por qué no hemos podido actuar? Bueno, lo primero que dice Latour es que no podemos decir que no sabíamos. Es decir, el desastre ecológico se viene documentando, probando desde inicios de la era industrial. O sea, desde ya 1800, y uno puede ver los registros históricos, se estaba demostrando que había un cambio en la relación del ser humano con la naturaleza que podía generar un desastre, digamos. O sea, una situación irreversible. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los relatos de los viajeros cuando llegan a América. Por ejemplo, también más tarde se puede ver en sectores que son como la Patagonia, que han sido muy poco poblados. Ya a principios del siglo XX, un geógrafo alemán que fue contratado por Chile para hacer investigaciones en el sector, Hans Steffen, estaba advirtiendo, ¿no es cierto?, del problema que estaba ocurriendo con la quema de los bosques nativos que se hacía, ¿no es cierto?, para poder empezar a hacer las primeras poblaciones. De hecho, las ciudades como Coyhaique, Aysén, en lo que actualmente es esa región, fueron, ¿no es cierto?, la región de Aysén, fueron hechas sobre la base de una quema que duró muchísimos años, de todo el bosque. Tanto sí que quemaron prácticamente todo el bosque de la zona. Pero eso ya en el siglo XIX se venía advirtiendo, por lo tanto, no es algo que no supiéramos. Eso es lo que dice Latour. Él dice, pero dice que hay muchas maneras de saber e ignorar al mismo tiempo. Es decir, es un fenómeno del cual nosotros tenemos conocimiento y al mismo tiempo lo ignoramos. Entonces, eso quiero que por favor lo piensen ustedes ahora. Y qué papel juega, ¿no es cierto?, el tema de que está en nuestras manos modificar esta situación o está en manos de otros. Pareciera que el tema del cambio climático estuviera en manos de otros. O sea, que otros tienen que solucionarlo. Que sé yo, los gobiernos, los estados, las organizaciones internacionales o los expertos, pero no nosotros. Pareciera que no estuviera en nuestras manos. O pareciera que todo lo que nosotros hacemos finalmente no tiene ningún tipo de efecto. ¿Ustedes creen eso? O sea, ¿creen que hay esa sensación en las personas de que por más que hagamos cosas, el planeta va a seguir deteriorándose?
¿O vamos a seguir alterando nuestra relación con nuestro medio? ¿Me siguen o no? Si ustedes creen que realmente si tienen la percepción, no digo que ustedes lo piensen, si tienen la percepción de que hay una sensación de que por más que nosotros tratemos de hacer cambios, estos no están ocurriendo porque parece que dependiera de alguien más, que no somos nosotros. ¿O no tienen esa sensación? Sí, da como esa sensación, profe, de como que en verdad nos culpan a nosotros de que tenemos que ser ecológicos y es, por así decirlo, la grande empresa o la grande industria la que tienen los mayores índices de contaminación, po. Y ellos son los que no son ecológicos. Al final ellos lo manejan, por así decirlo. Pero no hay una posibilidad de que nosotros entendamos que también es un fenómeno que nosotros también podríamos empezar por cambiar. Porque pareciera que como si uno se lo deja, yo estoy de acuerdo que tiene que ver con las grandes empresas, ¿no es cierto?, que han generado negocios sin, digamos, preocuparse del tema del medio ambiente. Vamos a ver acá un poco un par de cosas al respecto hoy día, pero pareciera que siempre el problema son como que son los otros. Como que siempre la solución del problema no está en nosotros. O sea, pareciera que no hubiera una sensación ética de que nosotros, por ejemplo, podemos cambiar nuestra forma de alimentarnos, por poner un ejemplo. O pareciera que eso sería algo excepcional o que solamente lo pueden hacer ciertas personas con mayor poder adquisitivo, por ejemplo, o seleccionar la ropa que compramos. ¿Podemos hacer eso realmente? ¿Podemos decir, ya, esta ropa no la voy a comprar porque viene de un lugar, qué sé yo, que provoca mucho cambio en medio ambiente, por ejemplo, y voy a probar con otro tipo de vestimenta, o no voy a comprar tanta ropa? Eh, Han visto que una de las cosas que ha ocurrido en esta pandemia, que la gente ha comprado menos cosas, o sea, igual a comprar otras cosas por internet, yo sé, pero, pero mucha gente aprendió a vivir con menos cosas. No tiene que ver solamente con los ingresos. Obviamente hay gente por sus ingresos que siempre vive con menos dinero, porque sobre todo en un país desigual como Chile, lo tengo claro, o sea, no me pierdo en eso. Pero lo que yo digo es que pareciera que el fenómeno del tema del cambio climático, o perdón, del efecto de esta alteración, como aparece acá, ¿no es cierto?, de esta mutación de nuestra relación como humanos con el mundo, pareciera que no nos compete a nosotros directamente, pareciera que fuera como de otros. ¿O no tienen esa impresión? ¿No ven que hay grupos que de pronto tratan de asumir como de forma individual esto, em, como una forma de decir, ya, ok, está la empresa y todo, hay que combatir eso, pero también yo puedo hacer algo? ¿O creen que eso solamente lo pueden hacer quien tiene más poder adquisitivo para hacerlo? ¿Me entiende la pregunta? No sé si está bien formulada. ¿Me siguen o no? ¿O están medio perdidos con la pregunta o perdidas? ¿Quién podría eh, um, comentarlo? Porque no sé si me expliqué bien. Pareciera que estuviera siempre afuera y no dependiera de nosotros, como individuos, digamos. Digo, podemos cambiar nuestra forma de alimentarnos, podemos cambiar nuestra forma de vestirnos, de transportarnos, em, o eso va a depender de nuestro también, en un país desigual como Chile, em, de nuestro poder adquisitivo. ¿Qué creen? Hay una- A ver, Leonora dice, si bien encuentro insólito cuando nos culpan por bañarnos por más de 5 minutos, claro. Mientras grandes mineras o empresas en general ocupan agua, siento que sí hay cosas que se pueden hacer de forma individual, como por ejemplo dejar la carne, ya, es una cosa, ¿no? Las personas suelen decir que, uno solo no va a cambiar mucho, así que no lo hago. Fabián dice, igual trato de mantener un estilo de vida eco-friendly, pero igual, por ejemplo, con el tema del agua es menos del 10% que gastamos y el que se gasta en agronomía y en industria forestal es mucho más, claro. Yo soy vegano, dice, para la industria cárnica también gasta mucha agua, y es difícil sentir que se hace realmente un cambio aparte por todo el maltrato de explotación, que son dos cosas, claro, que tienen que ver no solamente con los animales, también con las personas, ¿no es cierto? El tema
de la explotación o incluso del maltrato. Entonces, claro, Leonora y Fabián dicen que hay cosas que se pueden hacer. No estoy haciendo, por favor, que quede claro, no estoy haciendo una apología del veganismo y del vegetarianismo, vegetario, algo así. Ni mucho menos. No está que quede un registro grabado de que efectivamente no estoy haciendo una apología de esto. Estoy diciendo simplemente que se ha visto como una solución. Ahora, toda alimentación en masa genera una alteración en nuestra relación con el medio. O sea, uno puede ser completamente vegano y todo, ¿no? Pero también tiene que pensar que la soya, por ejemplo, es uno de los componentes más importantes de la comida vegana, y la soya está provocando grandes alteraciones. Miren a lo que pasa en Argentina, donde se ha cambiado gran parte de la agricultura para, ¿no es cierto?, producir soya. O lo que está ocurriendo en parte con tratando de ganarle terreno, ¿no es cierto?, a la selva en Brasil para plantar soya. Claro, aquí dice Mariana que se usa la soya para alimentar ganado principalmente, pero no solamente para alimentar ganado, porque una parte importante de la comida vegetariana, ¿no es cierto?, digamos, es con soya. Bueno, es mínimo en comparación, dice, lo que comemos los humanos respecto de los animales, por supuesto que sí. Ahora, si dejáramos de comer carne, evidentemente esto podría alterar, pero no, lo que yo digo es que aunque dejemos de comer carne, igual vamos a generar una alteración, porque lo que está complicado acá es nuestra relación con el medio ambiente, como especie, en este momento. Eso es lo que me gustaría que ustedes pensaran. Podemos, yo encuentro maravilloso que la gente joven, sobre todo, tenga esa idea de que comiendo de una manera distinta puede, ¿no es cierto?, también hacer transformaciones. Y estoy completamente de acuerdo con quien dijo, por ahí alguien, que uno no solo va a cambiar mucho, dice, así que no lo hago, no importa. Esa crítica a eso, por supuesto que la comparto, porque uno puede hacer cosas, si todos hacemos cosas chicas, podemos hacer una cosa más grande, me imagino, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿no es cierto?, es que tenemos muchas maneras, como dice el autor, para volver al texto, de saber e ignorar al mismo tiempo. O sea, podemos saber que estamos provocando una alteración, por ejemplo, con la cantidad de, qué sé yo, de carne que se consume, o sea, porque sabemos de dónde viene la carne, digamos, de qué manera, ¿no es cierto?, genera alteraciones por la cantidad de agua que se necesita para la producción ganadera, pero lo ignoramos al mismo tiempo. O sea, em, nuestro medio económico publicitario, ¿no es cierto?, hace que cada vez que queramos hacer algo como festivo, lo hagamos por un asado. O sea, un partido de fútbol, asado. Celebración, no sé qué cosa, asado. Fines de año, asado. Asado de qué sé yo, de paseo curso, asado. Quizá ahora y menos, en todo caso. Pero entonces hay una presión también sobre esto, significa que sí sabemos, pero lo ignoramos al mismo tiempo, nos dejamos llevar también, ¿no? Ahora, lo que es más complejo acá, que tiene que ver con el tema directamente de la clase de hoy día, es lo que Latour llama, ¿no es cierto?, ese grupo que se ha dirigido lo que él dice como una suerte de mundo paralelo, donde ya no hay amenazas, donde pareciera que todo esto que se habla del cambio climático fuera algo totalmente inexistente. Ellos están seguros de que los datos de los científicos han sido manipulados por fuerzas oscuras. ¿Sí? Y por lo tanto no creen en lo que los científicos dicen y por lo tanto dudan del conocimiento de expertos. Esta locura de negación, como dice Latour, se presenta a veces de forma fanática, y esto se llama los climasépticos, climanegacionistas, adeptos a las teorías del complot, o las teorías, ¿no es cierto? Las teorías del complot son las más utilizadas, que también lo utilizan los terraplanistas, ¿no? Con la idea de que alguien se ha puesto de acuerdo, ¿no es cierto? Y ya ha tergiversado las cosas, utilizando digamos, su poder como científico, por ejemplo, o científica, y nos ha hecho creer que las cosas son de una manera, pero efectivamente no está demostrado. Eso es lo que ellos dicen, no está demostrado respecto de este cambio climático. Entonces, tenemos un grupo claramente, ¿no es cierto?, de personas que viven como en un mundo paralelo, que dicen que efectivamente el cambio climático es simplemente una elucubración. Vamos a ver cómo esto funciona.
y que en su forma más fanática, ¿no es cierto?, está los que realmente lo creen y niegan que ha habido una alteración. Bueno, lo hemos visto en los gobernantes de los últimos años, Donald Trump, ¿no es cierto?, Jair Bolsonaro, Putin también en Rusia, pero no solamente allá, también, ¿no es cierto?, más cerca aquí también, de alguna manera, uno lo puede advertir, porque hay gente que sí habla mucho del tema del cambio climático, pero sus acciones son completamente en contra de cualquier idea de defenderse o evitar el cambio climático. Entonces, había un grupo que tomaba una dirección paralela, dice, a los científicos y a la científica, y ha estado con la idea de que esto más bien es una invención manipulada por fuerzas oscuras. La teoría de los complots, la teoría de la manipulación, funcionan bastante bien acá y funcionan maravillosamente a través de redes sociales, sobre todo, pero no solamente redes sociales, pero sobre todo redes sociales, que, que divulgan, ¿no es cierto?, esta información sin ningún tipo de pruebas. Dice, pero lo que más le complica al autor, a Latour, que este libro, ¿no es cierto?, que estamos viendo hoy día, de cara a cara con el planeta, son lo que él llama los climatoquietistas, sería en castellano. O sea, aquellos que participan de una suerte de suave locura, aquí estamos escrito, suave locura, ¿no es cierto?, y que están, ¿no es cierto?, en una situación más bien de pasividad. Según Latour, estos climaquietistas nos dicen, ok, ya veremos, el clima siempre ha cambiado, hay muchos registros de cambio climático, de hecho, ha funcionado así, ¿no es cierto?, a través de la historia, si uno mira la historia de la geología lo puede advertir, ¿no es cierto?, han habido periodos de enfriamiento de la Tierra, ¿no es cierto?, han habido periodos de mayor temperatura, por lo tanto, el clima siempre ha cambiado y la humanidad también siempre se las ha arreglado a pesar de que se han desaparecido los bosques, a pesar de que han, digamos, desaparecido especies, etc. Lo importante para estos, ¿no es cierto?, grupos, según Latour, es esperar y sobre todo no alterarse. Hay que ir tranquilo, digamos, porque de alguna manera el clima se va a arreglar por sí solo. Esto es como lo que decía un presidente a principios del siglo XX en Chile, que como que habían dos tipos de problemas más o menos, los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Más o menos esta es un poco la idea, ¿sí? Entonces es un problema que o no tiene solución o se va a solucionar solo, pero no, como que no depende de uno y ahí uno sigue con su vida igual, sigue con su misma dieta alimentaria, sigue yendo, ¿no es cierto?, a otros países, a viajar, digamos, tanto así que los grandes congresos de estudios, digamos, de científicos y científicas sobre cambio climático, ¿cierto?, viajan de todo el mundo y con lo cual generan una enorme cantidad de CO2, digamos. Entonces, más o menos, se sigue con una situación de que en realidad esto no es tan grave. Es una cosa bien antropocéntrica también, de cómo funciona el mundo. Otros, según Latour, han entrado en pánico, y esos proponen un ataque de raíz a todo el sistema terrestre, que lo conciben como una máquina que ya no funciona, por lo tanto proponen una geoingeniería que modifique esto. Hay varios proyectos de esto, muy locos la mayoría, ninguno se ha implementado por lo mismo. Por ejemplo, qué sé yo, lanzar al espacio satélite, ¿no es cierto?, que tengan espejos y que reflejen la luz del sol de alguna manera para evitar el calentamiento global, o que tenga un efecto, digamos, como suerte de invernadero, pero invertido de alguna forma para que puedan generarse algún tipo de calor y otro, ¿no es cierto?, disiparse. Hay otros, ¿no es cierto?, que proponen, digamos, otros cambios más o menos similares a partir del uso intensivo de la ciencia. O sea, que la ciencia, que es en parte, ¿no es cierto?, la autora de gran parte de los problemas que tenemos como con nuestra relación con el medio ambiente, ¿no es cierto?, lo ven como la solución. Toda esta discusión, y eso es lo que yo quiero que piensen ustedes, presiona al concepto de experto. La base para que entendamos la magnitud del problema, de la crisis que enfrentamos, de esta alteración en nuestra relación con la naturaleza, es la experticia y la experticia científica, evidentemente. No son
otros los que pueden darnos, u otras los que pueden darnos una respuesta y nos pueden dar un diagnóstico del problema. ¿Mm? Lamentablemente, en especial, ¿no es cierto?, los climaescépticos o los climanegacionistas, pero también los climaquitistas en algún sentido, presionan al experto como un criterio de autoridad. Y eso es lo que más complica, y quiero que ustedes lo piensen respecto de lo que estamos viendo en esta clase. ¿Mm? Eh, Desde la década del 90 del siglo XX, poderosos grupos de presión se han movilizado para sembrar dudas sobre los hechos de esta crisis, y con lo que ponen en duda directamente, ¿no es cierto?, el conocimiento experto. Eh, Según Latour, estos grupos en los años 90, sobre todo digamos, de grandes conglomerados, digamos, sobre todo energéticos, entre otros, ¿no es cierto?, se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Si se comprueban los hechos, es decir, que el origen de la crisis son las emisiones de CO2, se pone en duda todo el modo de vida industrial. O sea, todo el modo de vida industrial eh, y, por lo tanto, la forma capitalista que nosotros tenemos para vivir se pondría en cuestionamiento. Por lo tanto, habría que cambiarlo, digamos. Habría que cambiar, como yo decía al inicio de esta clase, habría que cambiar la manera de comer, habría que cambiar la manera de vestirnos, habría que cambiar la manera de transportarnos, y habría que cambiar, en especial, ¿no es cierto?, uno de los motores de nuestro sistema, que es el consumo. El tener más cosas de las que realmente necesitamos y querer tenerlas meramente por el deseo de tenerlas. O sea, que es un poco el tema del consumo. O sea, por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no es cierto? Que si se pone en juego esto, se pone el modo de vida industrial también en duda. Y a partir de aquí desarrollan una pseudo controversia, por ejemplo, de que la ciencia del clima es un poco incierta. Se amparan en la idea de que las ciencias siempre trabajan en base a controversias. Lo vimos muy a inicios de esta clase, no sé si lo recordarán, que las controversias científicas son fundamentales para que la ciencia funcione. O sea, frente a una idea y otra, y hay una controversia, ¿no es cierto?, y se impone aquella idea que tiene mayor argumentación, digamos, bueno, bajo otros criterios institucionales, como lo vimos también en esta clase con Latour. Pero lo que dicen estos grupos, eh, digamos, que están poniendo en duda que efectivamente exista un cambio climático, es que la ciencia del clima no está de acuerdo, de hecho Donald Trump también lo ha dicho, y otros como Bolsonaro, en fin, que en realidad los científicos no están de acuerdo qué es lo que provoca el cambio climático. No están negando muchas veces que haya cambio climático, se están admitiendo, incluso algunos llegan a admitir que la temperatura ha subido desde el tiempo que lo estamos midiendo, pero nos dicen algo, por ejemplo, que tiene que ver con la ciencia. ¿Cómo se puede decir que la temperatura subió cuando los registros de temperatura más contemporáneos, más antiguos que tenemos de instrumentos no tienen más de 100 años, que cuando se crearon los sistemas de medición más confiables, que es lo que utilizamos hoy día? Y hay una manera de medir, si ustedes saben, ¿no es cierto?, con la dendrología, tú puedes medirlo a través de los árboles, puedes medirlo hay muchas formas de medir la temperatura, digamos, pero ellos se fijan más o menos en los instrumentos, el termómetro, por así decirlo. Y entonces dicen, bueno, los científicos todavía están discutiendo si realmente hay un cambio climático, o los científicos todavía están discutiendo si el origen es antrópico, si tiene que ver con el ser humano o es algo más que ocurre en la naturaleza que hace subir las temperaturas, ¿no? A pesar de toda la evidencia científica que nos dice que los cambios de la era moderna ocurren a partir de la era industrial, ¿sí?, a partir de 1800, poner en duda esto, aprovechándose que la ciencia es una disciplina que siempre está discutiendo y que siempre está sometida a controversias. Entonces, lo primero que podrían destacar también en sus apuntes es que desarrollan una controversia, que es una pseudo controversia, porque no es una controversia, diciendo que la ciencia no está muy claro respecto de cómo funciona esto. De hecho, Donald Trump, hace poco, cuando estuvo en California y le dijeron que el origen de las grandes quemas que han ocurrido, ¿no es cierto?, en los últimos meses en California, tenía que ver, sobre todo en el verano allá, tenía que ver con el cambio climático. ¿Recuerdan lo que dijo Donald Trump respecto de la ciencia?
No sé si uno debiera estar pendiente de lo que dice un personaje como ese, pero hay que tomarlo en cuenta porque tienen poder. ¿Se acuerda de lo que dijo, no? ¿No? No, no sé, pero probablemente algo negacionista. Sí, pero dijo la ciencia no sabe. Dijo tal cual, la ciencia no sabe. Es como que la ciencia está todavía en discusión, no sabe. Em, También estos personajes, ¿no es cierto?, dicen que los climatólogos, perdón que está mal escrito esto, son un lobby más, o sea, es como si fuera el lobby de los transportistas, ¿no es cierto?, que quieren, ¿no es cierto?, rebajar por ejemplo, los impuestos, cosa que en Chile ocurre, ¿no es cierto? En Chile tenemos que mientras más CO2 tú tiras al ambiente, mayormente puedes descontar impuestos, una cosa que es curiosa, ¿no? ¿El impuesto al Entonces, carbono? sí, perdón. O sea, el impuesto al carbono. Claro, pero en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros tenemos que em, hay un impuesto, pero también hay una manera de disminuir tu carga impositiva si tú tienes, por ejemplo, una empresa de transporte utilizando petróleo. Entonces ellos descuentan impuestos con eso. Y a la larga, entonces, el petróleo ya tiene un precio menor al diésel porque viene subvencionado por Chile, por el Estado de Chile. Y además, los transportistas pueden, ¿no es cierto?, digamos, descontar impuestos de sus impuestos personales. Entonces, es algo muy curioso que ahí es un lobby, pero en esta pseudo controversia dicen que los climatólogos también son un lobby, como si fueran un grupo, digamos, más de interés. También dicen que los expertos del clima son los científicos locos, deseosos de dominar el mundo, o gente completamente, ¿no es cierto?, catastrofista. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Donald Trump? Bueno, no es bueno hablar de él ya, pero bueno, pero hay que saber un poco de esto, respecto de Greta Thunberg, cuando estuvo en Estados Unidos. Tal vez lo recordarán, que era una chica histérica. Bueno, además del tema de género, que a las mujeres siempre cuando tienen posturas así claras o definidas, o se las trata de histéricas, como cuando hablan con cierto carácter o algo así, ¿no? Es una visión de género de discriminación, como lo sabemos, pero además, ¿no es cierto? Se dice que tiene una especie de deseo de dominar el mundo. De Greta Thunberg se dice muchas veces que es simplemente un invento de sus padres porque quieren ganar dinero o porque quieren, ¿no es cierto?, manejar al mundo, etc. Estas personas ven a la ecología como un ataque al derecho de la humanidad a modernizarse, a desarrollarse económicamente. Y eso es lo que, por ejemplo, Bolsonaro dijo respecto de la quema de la Amazonía, o de la tala de árboles en la Amazonía. Él dice, nosotros tenemos el derecho a desarrollarnos igual que lo han tenido otros países que lo han hecho también, ¿no es cierto? De hecho, Europa destruyó a lo largo de varios siglos toda gran parte de sus bosques, ¿no es cierto? Para construir ciudades, en fin. Y entonces el Bolsonaro dice, de alguna forma, la Amazonía no le pertenece al mundo como uno pensaría, que es el pulmón del mundo, sino que nos pertenece a los brasileños, por lo tanto los brasileños podemos hacer lo que queramos con la Amazonía. Si queremos la quemamos y plantamos soya ahí que están requeridas, qué sé yo. Este, este grupo de lobistas se movilizó por todo el mundo y efectivamente no es una teoría conspirativa que uno podría pensar un grupo de lobistas, sino que está probado que existió así, hay muchos registros de que ha funcionado de esta manera y ha comprado digamos, tiene medios de comunicación, ha comprado a los expertos, la dirty expertise, que se llama, ¿no es cierto?, o la experticia sucia que le llaman en Estados Unidos, que son expertos que son pagados por empresas, ¿no es cierto?, para que hablen a favor de sus productos y hagan sonar que lo que están diciendo tiene un asidero científico y le da justamente el respaldo y la legitimidad científica. El más famoso de todos, en este sentido, tiene que ver con el lobby y de los que desarrollaron en Estados Unidos los científicos cuando se descubrió o se investigó, ¿no es cierto?, que el cigarrillo provoca cáncer. Y hubo
científicos, digamos, que dijeron que realmente eso no era cierto y que en verdad el cigarrillo era inocuo y se podía seguir consumiendo el cigarrillo, y hicieron investigaciones que fueron financiadas por empresas de tabacaleras. Y esto ocurre, ustedes quizás sabrán, tendrán más información que yo, pueden decirlo, si lo saben, pero ocurre en varias empresas donde son contratados expertos. Acá tuvimos un caso muy bullado cuando en Valdivia empezaron a morir los cisnes de cuello negro y la empresa, que en Chile es terrible, porque la misma empresa que eventualmente es acusada de generar un impacto ambiental, tiene que contratar ellos mismos con su propio dinero digamos, a expertos para que lo evalúen. Y ellos contrataron expertos y expertos de la Universidad Católica estuvieron ahí y demostraron que no había un tipo de contaminación generada por esa empresa, digamos, en Valdivia. Después hubo otro grupo de científicos y científicas de Valdivia, de la propia Universidad Austral de Valdivia, que demostraron todo lo contrario. Entonces, ahí, ¿qué hubo con la Universidad Católica? Hubo una vinculación con la empresa porque la empresa les pagaba y después se descubrió que esa empresa también financiaba parte de ese instituto. Estuvieron cambiando los datos, no sé, eso no habría que verlo, no lo recuerdo exactamente en qué terminó, no quiero hacer acusaciones, digamos, infundadas o irresponsables, pero lo que sí, la sospecha existió de que había grupos que eran contratados, no solamente en la Universidad Católica, o cualquier otra universidad, incluso en la Universidad de Chile puede pasar, ¿no? De hecho, creo que sí ha ocurrido, donde, ¿no es cierto?, las empresas tienen un papel respecto del resultado que van a tener, ¿no es cierto?, las investigaciones. Y estos son los expertos comprados que le llaman, ¿no es cierto? Que incluso, como digo, han sido académicos y ha sido probado para distintos temas de investigación que se han hecho. De modo que los políticos, por su parte, se transforman en defensores del sistema, como ocurrió, ¿no es cierto?, con Bolsonaro, Donald Trump, en la actualidad. Incluso Bush, hace un tiempo atrás, dijo: nuestro modo de vida no es negociable, o sea, no podemos negociar nuestro modo de vida, que está basado principalmente en el consumo. Y el consumo está basado en la idea de que nosotros tenemos que consumir cada vez más, y por lo tanto, mientras más barato, más se consume, pero más barato, ¿no es cierto?, implica mayor costo para la humanidad, para el medio ambiente, y eso no es negociable. Algunos que creen que probablemente desaparezca el planeta antes que termine este sistema capitalista en el cual nos encontramos, pero bueno, esa es un poco la idea. Los especialistas son puestos como exaltados, como militantes de una causa, catastrofistas, así como Donald Trump se burlaba un poco de Greta Thunberg, ¿no es cierto? Y los adversarios asumen el papel de ponderados, como que ellos están esperando, digamos, que ocurre. Incluso algo que es terrible, se han apropiado el término escéptico, excepto como escéptico respecto a clima escéptico. Por ejemplo, el escepticismo es otra cosa en filosofía, probablemente no tiene absolutamente nada que ver con esta perspectiva, pero se han adueñado de esto y también han cambiado la idea del calentamiento global por cambio climático, han hecho estas modificaciones. Bien, ¿cómo enfrentar todo esto? ¿Cómo el conocimiento experto puede enfrentar el fenómeno que estamos viviendo hoy día frente al cambio climático? Si esto se juega en los medios de comunicación, los científicos deben ir a los medios y someterse a quienes nos siguen el método científico, porque Latour nombra varios casos de medios como la televisión, donde el científico lo sientan al lado de un empresario, por ejemplo, y ellos dicen: no, ellos no recurren al método científico, y por lo tanto niegan la posibilidad de que se pueda ser medido o de que existe un consenso científico respecto del origen del cambio climático que estamos viviendo. Lo que podría hacer es que se podría imponer la autoridad de la ciencia. Es decir, miren, la ciencia tiene una autoridad porque viene de conocimiento experto, por lo tanto hay que creerle a los científicos, pero eso lamentablemente no está ocurriendo, porque se ha puesto en duda la autoridad del científico. Bueno, nuestra sociedad ha puesto en duda a todo el establishment, a todas las élites, y los científicos son vistos como parte de una élite. Y eso es lo más curioso. No como parte de un grupo, digamos, un poco ajeno, sino que parte de la élite, porque también se ha demostrado claramente que la ciencia no es neutral, como lo hemos visto en esta clase, ¿no es cierto? Y también
tiene intereses y también asume posiciones, y por lo tanto el experto tampoco es neutral. De modo que imponer la autoridad de la ciencia, haciéndonos creer que la ciencia es neutral y que la gente lo va a aceptar solamente porque es científico, eso no está ocurriendo. O tal vez haya que esperar una catástrofe como la que estamos viviendo ahora con el coronavirus y demostrar claramente que las especies pueden reproducirse mucho mejor si nosotros no estamos interviniendo en su hábitat, que no necesitamos viajar tanto, que podemos hacer muchas cosas vía online. Yo sé que las clases presenciales tienen una particularidad que no lo da lo online y que evidentemente tiene otros criterios también desde el punto de vista de salud mental, en fin, que son necesarios. Pero, por ejemplo, muchos congresos se pueden hacer online. Muchas reuniones con estudiantes para ver cosas concretas en seminarios de grado o trabajo. Yo lo he hecho durante todo este año. Pueden ser online, no es necesario que el estudiante se traslade o la estudiante a la universidad, a la oficina del profesor o de la profesora, ¿no es cierto? Entonces, la catástrofe que estamos viendo hoy día, que efectivamente es una catástrofe sanitaria y económica, que nos está afectando muchísimo, tal vez, ¿no es cierto?, es una oportunidad, como dicen los economistas, que ocupa ese mismo término, es una oportunidad para demostrar que efectivamente sí hay cambios a partir de lo que nosotros podemos hacer o no dejar de hacer. Y podría mostrarse en otros, digamos, tipos de niveles, digamos. Lo otro, ¿no es cierto?, es pensar cómo se puede tener poder político de representación siendo un experto, pero sin dejar de ser científico o científica. Cómo los científicos pueden participar en las discusiones, de qué manera lo pueden hacer. Nosotros en este momento estamos en una etapa muy importante de creación de una nueva constitución en Chile, como ustedes sabrán muy bien. ¿Y cuál va a ser el papel que jueguen, ¿no es cierto?, en estas comisiones constituyentes, o como se llama, o asamblea, ¿no es cierto?, los científicos o las científicas, quienes representen un poco ese papel, o cómo las universidades se van a vincular con lo que está discutiéndose, pero sin llegar a la idea que ha dominado tanto tiempo del experto como una suerte de autoridad que no admite, ¿no es cierto?, ninguna réplica o ningún tipo de observación de aquel que no es experto o aquella que no es experta. Esa autoridad de la ciencia debe basarse en la autoridad del método, debe basarse en la autoridad del ofrecimiento de pruebas racionales para probar, ¿no es cierto?, algo, pero no en la mera autoridad del científico en tanto es experto. Y ahí donde la comunidad y los grupos, ¿no es cierto?, deben ser puestos, ¿no es cierto?, en discusión con los expertos, pero no de una manera vertical, que el experto está acá y le explica a la gente cómo es una constitución, qué es lo que es la vida, en fin. De esa manera no funciona. El problema que nosotros tenemos es que nuestro sistema universitario también funciona con esa categoría de autoridad científica, de la autoridad del profesor o de la profesora. Por eso que a muchos estudiantes se les hace difícil discutir a los profesores. Eso yo lo sé, digamos. También lo viví como estudiante. Se le hace muy difícil criticarlo, plantearle dudas muchas veces porque tenemos un sistema muy autoritario y tiene la sensación de que eso lo puede perjudicar. Entonces yo creo que también el cambiar la manera como se entiende lo que es un experto podría ayudar a que a los expertos participen mejor con sus comunidades.